Vamos a realizar en esta presentación contrastes posteriores cuando tenemos una interacción significativa en el contexto de una nova factorial. En esta investigación hemos encontrado un efecto en agresividad. Nuestra variable dependiente es la agresividad, que de la que nos informan una serie de alumnos de un colegio, de distintos colegios. Hay diferencias en función del sexo, hay diferencias en función del colegio. Tenemos 3 tipos de colegio en esta investigación y obtenemos que hay una interacción significativa de sexo y colegio en agresividad. Por tanto, en este contexto donde tenemos una interacción significativa, observamos el gráfico donde tenemos un primer factor, el tipo de colegio. Vamos a llamar esto factor 1, con 3 niveles: el instituto, el colegio privado y el colegio concertado. Y tenemos un segundo factor, el factor 2, con varones y mujeres. De manera que lo que nos preguntamos en los contrastes posteriores de una interacción es si las diferencias entre hombres y mujeres que se dan en el instituto, estas diferencias que vamos a llamar A, son iguales a las diferencias entre hombres y mujeres en el colegio privado, que vamos a llamar B, o las diferencias entre hombres y mujeres en el colegio concertado, que vamos a llamar C. Así que cuando tenemos una interacción en un diseño de 3×2, como es el caso, 3 niveles en el factor 1 y 2 niveles en el factor 2, tenemos hasta 3 comparaciones diferentes. La comparación 1 es A igual a B. La comparación 2 es A igual a C. Y la comparación 3 es B igual a C. Vamos a comparar, por tanto, A con B, A con C y B con C. Para ello, por tanto, vamos a escribir qué significa A, B y C en términos matemáticos y también qué significa cada una de las comparaciones en términos matemáticos. Vamos a expresar en primer lugar las medias de cada uno de estos puntos. Por ejemplo, en este punto tenemos las medias en el instituto. El factor 1 tiene un subíndice 1 de las mujeres, de manera que el factor 2 tiene un subíndice 2. Siempre vamos a mantener esta nomenclatura: primero el primer factor y luego el segundo factor. Este otro punto es la media también del nivel 1 del factor 1, pero en este caso de los varones. ¿Cuánto vale A entonces? Bueno, pues A lo vamos a expresar como la resta de la media de las mujeres en el nivel 1 del factor 1 menos la media de los varones. Esta sería la expresión matemática de A. Hacemos lo mismo con B, así que en este caso tenemos aquí la media de las mujeres y la media de los varones. B, por tanto, vale esta expresión matemática. Y lo mismo hacemos con C. ¿Cuánto vale este punto? Es el nivel 3 del factor 1 y es en los chicos, en el factor 2. Y aquí tenemos el 3. De manera que C
es igual a este valor. ¿Cuánto vale entonces la comparación 1? La comparación 1 teníamos que es A igual a B, de manera que A igual a B lo podemos expresar también como el valor de A, que sabíamos que era la media de las chicas menos la de los chicos en el nivel 1 del factor 1, es igual al valor de B, que vemos ahí, que es esta expresión. Lo mismo haríamos con la comparación 2, A igual a C. Tenemos la primera parte es idéntica, pero la expresión de C cambia. Y la tercera, B igual a C, donde tenemos B, no, no, esto está mal, B vale x22 menos x21 igual a C. Esta sería la expresión matemática de las tres comparaciones que vamos a contrastar. El siguiente paso es dejar en cada una de estas comparaciones el cero a un lado, es decir, vamos a pasar estos elementos de la ecuación a la izquierda restando, de manera que tenemos en la primera comparación nos queda esta expresión. En la segunda comparación tenemos esta expresión. Y en la tercera comparación tenemos esta expresión. Así que aquí tenemos tres comparaciones múltiples, tres contrastes posteriores. Podemos llamar la primera comparación, vamos a contrastar si es significativamente distinta de cero, o lo que es lo mismo, si A y B difieren. La segunda, vamos a comprobar si es estadísticamente distinto de cero, o es decir, si B y C difieren. O la tercera, vamos a ver si B y C difieren. El siguiente paso es crear una tabla de coeficientes para las tres comparaciones, para la comparación 1, para la 2 y para la 3, y vamos a generar los coeficientes de estas comparaciones para cada una de estas columnas. Estas columnas expresan combinaciones de los factores, donde siempre ponemos en primer lugar el factor 1, el colegio, variando hasta 3 niveles, y en segundo lugar el factor 2. De manera que en la comparación 1 vemos que tiene menos 1 en el primer coeficiente, más 1 en el segundo, más 1, más 1 en el coeficiente 2,1, menos 1 en el coeficiente 2,2, y tiene ceros en los dos últimos coeficientes. En la comparación 2 tenemos exactamente los mismos coeficientes al principio, menos 1 y más 1. No tenemos coeficientes para los dos siguientes y tenemos más 1
y menos 1 para los dos últimos. Y por último, en la tercera comparación no hay los dos primeros. Tenemos menos 1 y más 1 para los dos segundos. Y tenemos más 1 y menos 1 para los dos últimos. El siguiente paso es crear una nueva variable en SPSS, una variable, en este caso, con tantos niveles como columnas. Entonces vamos a hacer una variable que valga de 1 a 6 en función de las combinaciones del factor 1 y del factor 2. Así, vamos a SPSS, calculamos una nueva variable que vamos a llamar factor 1, factor 2, que valga 1 cuando el sexo sea, bueno, vamos a empezar siempre con el factor 1, que era colegio, que el colegio valga 1 y al mismo tiempo el sexo valga 1, continuar a aceptar. Se nos acaba de colgar. Vamos a volver a iniciar SPSS. Lo que vamos a hacer entonces es crear una nueva variable en SPSS que tome 6 valores en función de las distintas combinaciones en el factor 1 y en el factor 2. Para ello vamos a SPSS, transformar, calcular. Vamos a llamar a esta variable f1 y f2, que valga 1 cuando el factor 1, que en nuestro caso es colegio, valga 1 y el factor 2, sexo, valga 1 también. Continuar a aceptar. Hemos dicho que valga 2 cuando el factor 1 valga 1 y sexo, factor 2 valga 2. Hemos dicho que vamos a dar el valor 3 cuando el colegio valga 2 y sexo valga 1. Vamos a dar el valor 4 cuando factor 1 y factor 2 valgan 2. Vamos a dar el valor 5 cuando el factor 1 valga 3 y el factor 2 valga 1. Y vamos a dar el último valor, el valor 6, cuando el colegio valga 3 y el sexo valga 2. Una vez que tenemos hecha la nueva variable, que va dando valores en función de cómo la persona se ascribe a cada uno de los factores, el 1 y el 2, lo que tenemos que realizar es una ANOVA donde vamos a indicarle 3 nuevos contrastes. Entonces vamos a analizar, comparar medias, ANOVA de un factor, donde agresividad es nuestra variable dependiente y nuestra nueva variable creada es el factor. Y aquí vamos a indicar los coeficientes de los contrastes, exactamente estos coeficientes, menos 1, más 1, más 1, menos 1. Vamos añadiendo menos 1, menos 1, más 1, más 1, menos 1. 0 y 0. Aquí tendríamos el primer contraste introducido. Podemos meter el segundo contraste, menos 1 más 1,
menos uno, más uno, cero, cero, uno menos uno, uno menos uno. Y el último contraste, cero, 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 menos uno, más uno, uno, menos uno. Estarían aquí introducidos los tres contrastes y damos a aceptar. Y obtenemos aquí la significación para los contrastes. Si asumimos igualdad de varianzas, vemos que los tres contrastes posteriores son significativamente distintos de cero. Vamos a llevarnos esta tabla y observamos en esta tabla que el contraste 1 es significativamente distinto de cero, es decir, tenemos que A es distinto de B, contraste 2 también es distinto de cero, o A es distinto de C, y en el contraste 3 también vemos que es distinto de cero, o B es distinto de C. Por tanto, volviendo a nuestra pregunta inicial, tenemos una interacción significativa, pero no sabemos cuál de las comparaciones múltiples son significativas. Hombres y mujeres difieren en el instituto de una forma diferente a cómo difieren los hombres y mujeres en el colegio privado. Hemos dicho que sí. Sí que esta diferencia es significativa, es decir, hombres y mujeres difieren de manera distinta en el instituto que en el colegio privado. También en el instituto comparado con el colegio concertado y también en el colegio privado comparado con el colegio concertado.